Listo, bueno, pues vamos a comenzar con el subtema 1.1, nociones filosóficas de la sensibilidad, que pertenece a la primera unidad, el fenómeno de la sensibilidad como herramienta para interpretar el mundo. Vamos a iniciar con dos autores de la antigua Grecia, Platón y Aristóteles. Platón, vamos a revisar su teoría de la sensibilidad en la línea y la caverna. La, la metáfora de la línea la encontramos en el libro sexto de la República y la alegoría de la caverna en el libro séptimo. Voy a comenzar con lo que seguramente es más conocido para todos, que es la alegoría de la caverna, haciendo un relato breve de esta alegoría. Bueno, el- en el libro séptimo, Platón comienza relatándonos una escena en la que hay unos prisioneros que están dentro de una caverna, atados con cadenas desde pequeños, de tal manera que no pueden moverse, su cabeza no la pueden girar, y están obligados a ver el fondo de la caverna, donde se proyectan unas sombras. Estas sombras son producidas por unos especies de titiriteros que se encuentran detrás de los prisioneros a sus espaldas. Estos titiriteros manipulan distintos objetos que producen sombras gracias a que hay una especie de fogata o un fuego que proyecta la luz sobre los objetos y entonces las sombras de estos objetos se proyectan sobre el fondo de la caverna. Y eso es lo que están viendo los prisioneros. Bueno, esta es la escena y a continuación Platón nos plantea qué pasaría si a uno de estos prisioneros se le liberara y se le condujera hacia el exterior de la caverna. Dice, bueno, pues al principio le costaría trabajo al salir de la caverna ver los objetos porque tendría la vista muy acostumbrada a las penumbras, ¿no? Y poquito a poco sus ojos se irían acostumbrando a la luz y ya fuera de la caverna empezaría primero a distinguir los reflejos de los objetos en el agua. Después voltearía a ver los caballos, los árboles, y se percataría que todo lo que había visto al interior de la caverna era una imitación de los verdaderos seres que se encuentran al exterior de la caverna. Y así iría reconociendo el mundo verdadero y posteriormente elevaría su vista incluso hasta ver el sol que es la fuente de luz y gracias al cual se puede observar en todas sus características los seres del planeta Tierra, ¿no? Entonces tenemos una progresión en esta historia de la caverna donde el ser humano comienza percibiendo sombras, después se da cuenta que estas sombras son producto de los títeres que están manipulando, y ya cuando sale de la caverna, se percata de que estos títeres que manipulan, los titiriteros, son imitación de seres reales, seres que viven, de seres vivientes o seres creados por el hombre. Y por último, vería el sol, que es la fuente de luz, que es la fuente no solamente que nos permite ver y apreciar en todas sus características a los objetos, sino que también el sol con su luz nutre, alimenta, engendra a todos los seres del planeta. Esta es la alegoría de la caverna que se puede interpretar, o muchos lo han interpretado en un sentido político, en relación con la manipulación que tenemos en las sociedades a través de los medios de comunicación, cómo nos obligan a ver una realidad. ¿No? O hay un sinfín de interpretaciones de esta alegoría, pero en el contexto de la República de Platón, el significado de esta alegoría se entiende leyendo la metáfora de la línea.
La línea se encuentra en el libro sexto. Ok. En el libro sexto de la República de Platón. Y entonces ahí nos dice Platón, imagina que tienes una línea, la divides en dos partes, ¿no? De un lado vas a tener el mundo sensible y del otro lado el mundo inteligible. En el mundo sensible encontramos las imágenes, los reflejos, las obras de arte, podríamos decir también. Y de igual manera, en el mundo sensible encontramos los seres vivos y los objetos creados por el artificio del hombre. Y estos son los seres vivos y los artificios, los modelos que copian las imágenes, los reflejos, las obras de arte. Imaginen pues la relación que existe entre un French Poodle real y el cuadro de Botero de un French Poodle. El cuadro de Botero es una imitación del French Poodle real. Bueno, eso está del lado del mundo sensible. ¿Okay? De la otra mitad de la línea, que pertenece al mundo inteligible, encontramos, en primer lugar, las figuras y los conceptos de par, impar, de los ángulos, que utilizan los matemáticos, los geómetras, para hacer sus demostraciones, ¿sí? Y más al extremo de este mundo inteligible, encontramos las ideas y en particular la idea del bien. Entonces, esto genera distintas clases de conocimiento, digamos, a esta línea ontológica que divide los distintos seres que encontramos en el mundo, corresponde una línea epistemológica que corresponde a los distintos tipos de conocimiento que podemos obtener respecto a los seres, a cada uno de los seres. En cuanto a los reflejos, las imágenes, las sensaciones, diría Platón, podemos solamente tener conjeturas. Respecto a los seres vivos y a los artificios, podemos tener creencias. Ahora, ya en relación a las figuras, al círculo, al triángulo, al rectángulo, a los conceptos de par impar, a los números, a los ángulos, etcétera, podemos tener un pensamiento discursivo que a partir de ciertos supuestos llega a conclusiones de forma necesaria, demuestra sus conclusiones a partir de ciertos supuestos. Y el último tipo de conocimiento, que es el que llama inteligencia, ese se remonta hasta la idea que no es ningún supuesto, que no está supuesta, sino que es evidente por sí misma, que es la idea del bien, es el correspondiente al sol, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se relaciona esto con la caverna? Vamos a leer el siguiente texto donde nos muestra la relación. Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría, la de la caverna, a lo que anteriormente ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista, es el mundo visible, con la morada prisión, con la caverna, y la luz del fuego que hay en ella, dentro de la caverna, con el poder del sol. Compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible. Y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando y qué es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto. En todo caso, lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible, es decir, lo cognoscible es la segunda mitad de la línea, el exterior de la caverna. Dentro de lo cognoscible se ve al final, al último, y con dificultad es la idea del bien. Una vez percibida esta idea, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas, rectas y bellas,
que en el ámbito visible ha engendrado la luz y al Señor de ésta, y que en el ámbito inteligible es señora y productora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría, tanto en lo privado como en lo público. La idea de bien, que es eso que más trabajo cuesta conocer y que solamente podemos concebirla si nos vamos al extremo del ámbito inteligible, es la causa tanto de la inteligencia y la verdad que está en el ámbito inteligible, como del sol y de todos los seres que engendra el sol del ámbito visible. Por eso se ha dicho que Platón es, la filosofía de Platón es una filosofía idealista, porque él piensa en sobre todo en este libro de la República, que son las ideas las que producen la realidad existente, que son las ideas las que generan la realidad que podemos percibir. Y no solamente la que podemos percibir, sino también la que podemos inteligir, comprender a través de la razón. Bueno, esto es la teoría de la sensibilidad de Platón. Ahora vamos a ver brevemente la teoría de Aristóteles sobre la sensibilidad en el libro primero, capítulo primero de la metafísica. Yo le titulé La escala del conocimiento porque habla de una gradación del conocimiento. Bueno, de acuerdo con Aristóteles, y creo que todos podríamos acordar con él, que la naturaleza humana, el ser humano por naturaleza, desea saber. Prueba de ello, dice Aristóteles, es el amor a las sensaciones, en particular de las sensaciones visuales. Gracias a la vista, dice Aristóteles, podemos apreciar muchas distinciones, podemos apreciar, distinguir las características de las cosas. Bueno, pero ahí no se queda todo. Después de tener una sensación, esta sensación genera en muchos seres vivos, genera un recuerdo, se almacena esa impresión, ¿sí? Se almacena en la memoria. Luego hay seres vivos que además de poder sentir y recordar lo que sintieron, tienen oído y tienen voz. En tal caso, dice Aristóteles, los seres que tienen oído y voz son capaces de aprender, como por ejemplo los perros, ¿no? Eso es algo que yo pongo ahí, no lo menciona Aristóteles, pero Aristóteles sí menciona, por ejemplo, que las abejas son seres que tienen vista, que tienen memoria, pero que no tienen oído. Y al no tener oído ni voz, no son capaces de aprender. Yo creo que Aristóteles está pensando en los animales domésticos, todos los animales que se domestican, o muchos de ellos que se domestican, tienen esta capacidad de aprender, de adquirir ciertos comportamientos que nosotros les enseñamos, y muchos de ellos a través de sonidos. Bueno, después, el siguiente grado en el conocimiento es reunir distintos recuerdos semejantes y conformar una experiencia. ¿Okay? Una experiencia, entonces, es la reunión de diferentes conocimientos particulares, el enlace de diferentes conocimientos particulares, aplicados también a casos particulares. Y pone el ejemplo Aristóteles de la medicina. Un médico, podríamos decir un médico empírico, un curador, un curandero, perdón, tiene conocimientos particulares porque ha sanado a Chochita, a Juanita, a Fulanito, etcétera, los ha curado, y entonces cuando llega un nuevo individuo, encuentra ciertas semejanzas con los casos que ha atendido previamente y receta un tratamiento parecido, ¿no? Eso tiene que ver con la experiencia. La experiencia es, repito, reunir conocimientos sobre hechos particulares
y aplicarlos también a hechos particulares. Pero es distinto el arte y la ciencia de la experiencia. No es lo mismo un médico con experiencia que un médico que posee solamente conocimientos de la Facultad de Medicina, pero no ha tenido experiencia. La diferencia está en que el arte y la ciencia es un conocimiento de generalidades. Ahora, a diferencia y en ventaja frente a la experiencia, el arte sí conoce las causas, mientras que la experiencia no. Pongamos que el curandero te duele la panza y te truena el empacho, ¿no? Te soba, te da una sobada con ciertos ungüentos y te truena el empacho, te jala el pellejo y te truena el empacho. Y le ha resultado ese tratamiento a cierto número de personas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué funciona? ¿Quién sabe? ¿No? No lo sabe, tiene ciertas conjeturas, pero no puede explicar cuáles son las causas. En cambio, la ciencia y el arte sí conocen las causas, conocen por qué, por ejemplo, el paracetamol alivia el dolor, es un analgésico que alivia el dolor para los adultos en tal y cual dosis, etcétera, ¿no? Entonces conocen las causas y tienen el conocimiento general y son capaces de enseñar, porque todo conocimiento que conoces las causas, puedes enseñarlo. Sin embargo, el que posee el arte y la ciencia no necesariamente tiene experiencia, ¿sí? Y entonces ahí, en ciertos casos, el que tiene experiencia puede resultar más eficaz que el que solamente tiene arte o ciencia y no tiene experiencia. ¿Ok? Bueno, el ejemplo también que pone Aristóteles es el del arquitecto, el director de una obra de construcción que conoce las causas, sabe qué materiales necesita llevar la casa, la estructura, la resistencia, etcétera. Y los albañiles, los constructores, que no conocen las causas, no saben por qué hay que poner de determinada forma los materiales. Sin embargo, lo han hecho, tienen la experiencia de hacerlo. ¿Ok? Consideramos, dice Aristóteles, más sabio a aquel que tiene conocimientos generales y de las causas, es decir, el arquitecto, es más sabio que el albañil, que puede tener mucha experiencia, pero no conoce las causas ni el conocimiento general. Bueno, ahora, dentro de las artes y las ciencias hay tres tipos, o principalmente, digamos, dos tipos. Las ciencias productivas, que subsumen a las ciencias productivas de objetos necesarios, la agricultura, la herrería, etcétera, y las ciencias productivas de objetos placenteros. Aquí está incluido el arte, la poesía, la, la música, etcétera. En este punto, Aristóteles considera equivalentes arte y ciencia, aunque en otros textos distingue entre arte y ciencia. Pero aquí, digamos, son equivalentes arte y ciencia. Y un segundo tipo de ciencias son las ciencias teoréticas, que como la matemática y la filosofía, no están orientadas a producir objetos útiles ni a generar placer, sino únicamente se cultivan las ciencias teoréticas por el amor a la sabiduría y la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, en esta escala del conocimiento que plantea Aristóteles, el inicio es el deseo de saber. Y el primer escalón de este deseo de saber son los sentidos, son las sensaciones. Él menciona la vista, ¿no? Y en el último peldaño de esta escala de saber se encuentran las ciencias teoréticas, las matemáticas, la filosofía. Bueno, ahora les preguntaré a ustedes, después de revisar estas teorías de Platón y Aristóteles en estos textos,
¿Cómo concibe Platón la sensibilidad? ¿Qué papel le atribuye en la adquisición y validación del conocimiento? Lo mismo para Aristóteles. ¿Y qué semejanzas y diferencias encuentran entre la teoría de Aristóteles y la de Platón? En el cuadro de la, no recuerdo bien si es Rafael o quién pintó este cuadro de los filósofos, siempre se representa, bueno, encontramos en el centro la oposición entre Platón a la izquierda con el dedo índice de su mano derecha señalando al cielo, al topos uranos, donde están las ideas. Y Aristóteles con su mano derecha señalando más bien a la tierra. Eh, ¿Sí existen esas diferencias o también existen semejanzas entre las teorías de la sensibilidad de ambos autores? ¿Y cuál de las dos les resulta más afín? Ok, aquí voy a detener la grabación para darle la palabra a ustedes.